hermanos, les invito a estar en sus asientos. Es algo natural para nosotros como cristianos predicar el Evangelio cuando debemos ir a una campaña evangelística. Predicamos el Evangelio cuando tenemos que folletear en alguna plaza, en alguna esquina, en algún semáforo. Es natural para nosotros como cristianos predicar el Evangelio en alguna clínica, en algún hospital. Sin embargo, no tenemos la costumbre de predicar el Evangelio a quienes congregan ocasionalmente o regularmente en las congregaciones, porque entendemos que ya es algo que lo sabemos y está inherente, que ya viene con nosotros, ya está entendido. Le quiero contar una historia que pasó allí por el 1700 en Inglaterra. El gran predicador y evangelista George Whitefield, anglicano, él había detectado un mal junto con otros líderes, con otros clérigos, y era que él decía que los clérigos o los líderes o los pastores o los que estaban a cargo de las congregaciones de ese tiempo no podían dar vida a la gente que tenían enfrente porque ellos mismos espiritualmente estaban muertos. Una frase muy fuerte, pero entre estos clérigos que estaban espiritualmente muertos, quiero detenerme en la historia de Juan. Juan es un niño que tuvo la dicha de nacer en la iglesia. No nació en la iglesia, sino que ya de chiquito venía a la iglesia. No le quedaba otra, su madre era maestra de escuela bíblica y su padre era el predicador, era el clérigo, era el pastor. Fue educado por su madre, en su casa había Biblia, oración, en las reuniones iba a todas las reuniones junto con todos sus hermanos, su mamá era la maestra de él. Tenía un contacto directo con las cosas de Dios y cuando fue creciendo él sintió necesidad y pasión por hacer lo mismo que su padre y los demás hermanos y quiso ir al campo, quiso predicar, quiso ser evangelista. Y él se alistó a la Universidad de Oxford. En esa época usted se inscribía en la carrera de clérigo, de pastor y salía de la universidad con ese título. Ahora ya eso cambió. La cuestión es que Juan, junto con otros hermanos, con otros jóvenes, fundan el club, un club espiritual donde la pasión por la santidad era la bandera y la pasión por el servicio era otra de las máximas que tenían ellos en este club. Cuando él sale con el título bajo el brazo de clérigo, él sale a comerse el mundo. Lo primero que hace es alistarse al primer viaje misionero a las Islas Británicas, que él era inglés, él tenía que viajar a Estados Unidos. Allí iba a estar a cargo de una congregación y a la vez iba a misionar a los indios americanos. En el viaje, yendo en barco en esa época, 1700 aproximadamente, él tiene un suceso donde siente temor por su vida. El barco empezó a andar a la deriva, una tempestad tremenda y muchos se asustaron, entre ellos él. Juan estaba asustado por lo que iba a suceder. Sin embargo, él se sorprende porque enfrente de él había un grupo de misioneros moravos que estaban, él dice, fortalecidos espiritualmente y gozosos. Había gozo en sus rostros. Él les pregunta y les dice, ¿ustedes no sienten nada, no sienten temor? Ellos lo miran con rostro sereno y les dicen, no, porque somos cristianos. Ese fue el primer indicio de Juan en el que algo en su vida interior estaba raro, estaba confuso. Sin embargo, él va a la iglesia allí en Norteamérica y empieza a predicar, y cuando va a misionar a los indios, a evangelizar a los indios americanos, él se da cuenta que lo que él estaba predicando, lo que él estaba enseñando, él no lo había experimentado.
Y él en sus crónicas dice, fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Y esa frustración hizo que él se vuelva. Este hombre que había llevado esa pasión, lo había llevado a estudiar, a prepararse y a evangelizar, a dejar la comodidad, lo que hizo él fue volver frustrado porque no pudo experimentar nunca una verdadera conversión. Él se dio cuenta que no era un convertido realmente. Algunos dicen, hay un dicho que dice, no necesariamente algo que esté dentro de un garaje es un auto. No te convierte el hecho de venir a una congregación evangélica en cristiano, sino tenemos que tener una experiencia. Y es lo que le estaba pasando a Juan. Juan empieza a sentir confusión, pero también siente el deseo de experimentar un encuentro que transforme su vida y que lo convierta realmente en hijo de Dios. Y empieza a indagar y se junta con estos misioneros moravos. Y es en una reunión que él dice, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí por primera vez que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados. Juan se había convertido, realmente había experimentado lo que era un encuentro con Jesús. Y es a partir de ese instante que Juan, junto con su hermano Carlos, y ustedes van a escucharlo seguramente más por el apellido Wesley, Juan y Carlos Wesley, empiezan a predicar y trastornar todo Inglaterra. Y se produce a través de sus vidas el famoso gran despertar, el avivamiento que no solamente cambió la normalidad de lo anormal y de lo amoral que estaba viviendo toda Inglaterra, sino también que los países vecinos y hasta Norteamérica llegó el gran despertar junto con su amigo George Whitefield, que fue el que había mencionado al principio. Él había sido también trastornado desde su interior. Había sido convertido en un verdadero cristiano y ahora sí, esa pasión que él tenía se combina con una experiencia con el Salvador para ahora ir con denuedo, y Dios utiliza esa alma para el gran despertar y para avivar corazones que estaban dormidos. Dicen las crónicas, dicen las historias de ese gran despertar que los bares tuvieron que cerrar, los boliches tuvieron que cerrar, las cárceles estaban vacías. La gente venía a las congregaciones y decían, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esto es lo que produjo que una persona combine experiencia con el Salvador y pasión por el Evangelio. Y es algo de lo que quiero compartir en el día de hoy. Para eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, del 15 al 17, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios, verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los versículos 16 y 17 serían el texto principal del libro de Romanos. Romanos es más que una carta a una iglesia, es un tratado teológico, que lo que va a hacer en esta carta, él va a explicar lo que es el Evangelio. Si usted quiere saber qué es el Evangelio, hermano y hermana, directamente se pone a leer Romanos y usted va a tener claridad sobre lo que es el Evangelio que a nosotros se nos fue dado a través de la palabra del Señor. Y es el verso 16-17, como le decía, la máxima, donde después en los 16 capítulos del libro de Romanos, Pablo va a desarrollar, va a abrir el esquema, va a profundizar, va a indagar cada uno de los dos conceptos o de los conceptos que va a dar en estos dos versículos. Este pasaje es el pasaje lema central del Evangelio. Ahora, a través de este pasaje yo quería compartir 3 puntos, y el primer punto, para ser rápido, es conocimiento por el Evangelio. El primer punto es conocimiento por el Evangelio. Es necesario que entendamos desde el inicio qué es el Evangelio. La palabra Evangelio es una buena noticia. Ya
en otras oportunidades he comentado que era un término secular. Por ejemplo, nacía el hijo del rey y salía el mensajero del rey en caballo y se paraba en la esquina de cada aldea y decía: Evangelio, Evangelio, ha nacido el hijo del rey. Una buena noticia. Ahora nosotros somos portadores de un evangelio, de una buena noticia. Y este evangelio se desarrolla, como decía, de manera completa en Romanos, y lo que va a hacer Pablo va a hablar de la justicia de Dios aplicada en nosotros a través de la salvación que Jesús nos da. ¿Bien? Ahora, evangelio. Algunos puntos principales a tener en cuenta. ¿Cuál es el origen del evangelio? ¿De dónde proviene el evangelio? ¿Cuál es la fuente del evangelio? La fuente es Dios. El origen siempre es Dios. Es Dios siempre el que se acerca a nosotros. Génesis 3:15 nos habla del protoevangelio, el primer evangelio ya dado por Dios. Dice el predicador español Samuel Pérez Millos: antes que Dios dijese fuese la luz, Él dijo fuese la cruz, porque ya Él es el conocedor de todos los tiempos. El evangelio tiene origen en Dios. La palabra dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, en algún momento yo me voy a acercar a Dios, o yo me acerqué a Dios cuando estaba así. En realidad es el Espíritu Santo que puso un impulso en tu interior para que vos te acerques a Dios. De modo que Él siempre está buscando, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, dice Hebreos 3:7. Él siempre se acerca, Él siempre da el primer paso. El evangelio tiene origen en Dios. Ahora, el evangelio también tiene una esencia. Y acá es un punto que tenemos que prestar especial atención, porque estamos siendo atacados, infiltrados desde este punto. El evangelio tiene una esencia, y la esencia es Cristo, el Salvador, el Mesías esperado, anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas, afianzado por los apóstoles, vivido y experimentado por la iglesia primitiva. Nosotros tenemos una esencia en el evangelio que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Lamentablemente estamos empezando a ver ya en nuestro país, en nuestra provincia y también en nuestra ciudad, donde se asisten, se organizan reuniones, convenciones, congresos evangélicos, cristianos, donde en ningún momento se nombra la esencia, que es Cristo. En ningún momento se habla del plan de salvación. Se hablan mensajes, nosotros decimos antropocéntricos, centrados en el hombre y en el gusto y en los sueños, en los proyectos, en lo que nosotros queremos en esta tierra, cuando el evangelio tiene la esencia que es Cristo. Se nos es permitido a nosotros naturalmente cambiar los métodos por los que antes usar otros métodos, otras estrategias. Antes no había pantallas, antes no había celular, antes no existían las redes sociales, YouTube, distintos medios para propagar el evangelio. Se nos es permitido cambiar los métodos. Lo que no se nos es permitido es alterar el contenido, es alterar la esencia. Hermano y hermana, yo con respeto, con amor, pero también sabiendo que estoy hablando de parte de Dios y Él está sentado delante mío escuchando si lo que Él dice en su palabra, yo estoy diciendo lo mismo. No voy a decir mis pensamientos, sino voy a decir lo que el Señor dice. Yo le pido, hermano y hermana, que usted pueda analizar las cadenas que le llegan de WhatsApp, los líderes que usted sigue en redes sociales, los pseudo profetas, los apóstoles que ustedes siguen en redes sociales o que escuchan. Fíjense y analicen este primer filtro. Fíjense y escuchen. La esencia del mensaje que habla, ¿está centrado en Cristo o está centrado en el hombre? Si está centrado en el hombre, en lo que yo quiero, utilizando a Cristo Jesús como un medio para obtener mis logros personales, con temor y temblor le digo, hermanos, deseche a ese predicador, deseche a esa página que pueda llegar a seguir, porque lamentablemente lo está llevando por otro camino que no es el camino del evangelio. Tiene la esencia en Cristo. Así que, hermanos, dijo el apóstol Pablo cuando se paró delante de la iglesia de Corinto, no voy a acercarme con ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, no voy a hablar de mí o a hablar bonito, voy a hablar de Cristo y de este crucificado, porque el evangelio que Pablo transmitía y que nos está transmitiendo es Cristo y es Cristo, es la esencia
hermanos queridos. Por eso yo le pido que utilicen estos filtros cada vez que lleguen mensajes, que le comparten una palabra, que muchas veces toca nuestras emociones, pero cuando se va la emoción, nada ha cambiado en nuestras vidas. El Evangelio tiene poder para transformar no solamente nuestra alma, nuestro cuerpo, va más allá, a lo profundo, donde nadie puede entrar. Va al espíritu del hombre y se conecta para transformarlo desde adentro hacia afuera. Por eso, hermanos, el Evangelio no solamente tiene origen en Dios, sino que la esencia es Cristo. Su alcance, ¿cuál es el alcance del Evangelio? Es para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que se acerca a Él por el llamado que Él impulsa en su corazón. Por ahí hay grupos que lamentablemente dicen que hay algunos que nacen o son predestinados para salvación y hay otros que son predestinados para condenación. Sin embargo, a la luz de la palabra, el Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 Pedro 3:9. El Evangelio es para todo aquel sediento. Vengan a mí todos aquellos que están cargados y tribulados. Vengan todos a beber de esta agua gratuita, de este pan de vida. El alcance del Evangelio es para todos. A veces nosotros etiquetamos a alguien y decimos, bueno, ya no cambia más. Siendo nosotros transformados años atrás, a veces tenemos la mala impresión o juzgar a aquel que está tirado quizás ya y decimos, no cambia más. El mensaje del Evangelio es para todos los que lo necesitan, como nosotros alguna vez también lo necesitamos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio es salvar al mundo, vincularnos nosotros nuevamente con lo celestial, la relación del Creador con la criatura que se cortó allí en el Edén. El Evangelio salva al mundo. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el Evangelio salva, y el hombre que no conoce a Cristo puede decir, ¿de qué nos salva? Si yo estoy bien así, yo vivo una vida cómoda, tengo trabajo, tengo bienestar, de vez en cuando me achaco, me preocupo, puedo tener momentos de tristeza, pero ¿para qué me sirve el Evangelio? Y esto es algo profundo que tenemos que entender. Estamos hablando del ABC, pero es natural y es esencial en nuestra vida que lo entendamos. Dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El ser humano ha decidido por propia decisión darle la espalda a Dios. Ha quitado del centro de su corazón, del trono de su corazón, lo ha quitado a Dios y ha puesto a sus gustos, ha puesto a los deseos, a sus proyectos, a sus sueños. El hombre ha desechado a Dios, ha dejado de lado, ha decidido caminar tomando sus propias decisiones, lejos de querer consultar el camino que Dios ha preparado para ellos. Dios tiene que salvarnos. Ahora, nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad para cumplir la ley moral o el estándar moral de Dios. Usted va a encontrar que muchas veces en la calle, cuando predica o con algún compañero de trabajo, vecino, le dice, yo soy bueno. ¿A mí qué me puede pasar si yo soy mejor que estas personas? Mirá, y me pasa esto, yo soy mejor. ¿Mejor que quién? Siempre que nos comparemos para saber si merecemos el cielo, tiene que ser con aquel que nos va a abrir el cielo, ¿no? El que va a estar, el dueño del cielo. Y si nos comparamos con él, él nos dice, bueno, acá tienen mi estándar moral. Y la Biblia dice, por cuantos todos pecaron, no hay ninguno, ni uno solo que no haya pecado, todos hemos pecado. Para eso vino el Evangelio, para unir lo que se había roto, para hacer lo que usted y que yo y que la humanidad no puede hacer por sus propios medios, que es salvarse. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Dios es soberano y es justo. Porque Dios es justo, tiene que cumplir con lo que ha dicho. La paga del pecado es muerte.
el brazo justo del Señor, de Dios, tiene que descender. Dice Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. Poco se habla de la ira de Dios, pero la ira de Dios no es Dios castigando porque quiere castigar. Siempre que usted escuche la palabra ira o la palabra justicia, vincúlela como hace la palabra con misericordia. Si usted agarra el Antiguo Testamento, va a ver la misericordia de Dios diciendo: vuélvanse, arrepiéntanse, búsquenme, si se humillare su rostro sobre el cual... Siempre el Señor tratando de dar oportunidad. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, llegado el momento final, el día de ese gran juicio, donde rendiremos cuentas, ¿qué hicimos con lo que se nos dio? ¿Qué hicimos con el mensaje de la salvación? ¿Qué hicimos con el Evangelio? Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Necesitamos del Evangelio porque vamos directamente sin él a condenación eterna. Necesitamos aferrarnos y esperanzarnos en alguien que haga lo que yo no puedo hacer. El juez va a descender la mano sobre aquel que es injusto. Por ende, yo merezco la muerte eterna. Para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, dejó la comodidad, dejó la plenitud, la comunión directa con su Padre, para venir y ser uno más como nosotros, vivir una vida santa, vivir una vida perfecta. Fue tentado en todo, mas sin pecado, dice la palabra. Este Jesús que da su vida por nosotros. Y en el medio de la sentencia firme que el juez justo va a hacer sobre el pecador, aparece la persona de Jesús y dice: yo voy a recibir este pago. La ira de Dios tiene que caer sobre alguien porque Dios es justo, si no se contradice, y su ira va a caer sobre su Hijo. De modo que lo que sucedió tiempo atrás, allí en ese monte donde Abraham subió con su hijo y lo había puesto para sacrificar, y esa daga estaba por descender sobre el cuerpo de su propio hijo, Dios le dijo: detente, allí hay un sustituto, un carnero trabado ahí en un zarzal. Ese iba a ser el sustituto. Sin embargo, 2000 años después de ese suceso, en el monte Calvario, un propio padre tuvo que levantar la daga sobre su propio hijo y nadie le dijo: detente. Fue en ese instante que nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros, pecadores inmerecedores de la gracia salvadora. Fue en ese instante que el propio Hijo, que siempre le decía Padre, 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 necesariamente sintió la separación que lo vinculaba con su propio Padre. El Hijo ya no le dijo Padre porque dijimos que Dios es santo y Dios no puede estar donde no hay santidad. Y en ese instante nuestro Señor Jesús llevó los pecados de toda la humanidad, los suyos, los míos, y cargó esa culpa, y en ese instante hubo una separación de la relación perfecta que el Padre tenía con el Hijo. Eso era lo que Jesús estaba pidiendo: si puedes de mí, pasa esa copa. Jesús no estaba pidiendo: no quiero látigos, no quiero clavos. No, Jesús no estaba pidiendo que no lo dañen físicamente. Él estaba roto por pensar que la relación que él tenía con su Padre se iba a romper. Y es en ese instante donde él empieza a decir: Dios mío, Dios mío. Fíjense, ya no le dice Padre, le dice: Dios mío, ¿por qué siento tu abandono? ¿Por qué siento que no estás tan cerca como te tenía siempre? Yo me puse a pensar cuando escuchaba esto, cuando leía esto, y me preguntaba para mí si alguna vez cuando yo me alejo o cuando decido rumbearme para otro lado, siento ese dolor de la separación que tengo con mi Dios. Jesús, el Hijo de Dios, hizo lo que usted y lo que yo no podíamos hacer. El mundo sí se va a condenación si sigue negando a Dios. Ahora, el medio por el cual el Evangelio cumple su propósito
no está en si usted se porta bien, si usted colabora en sociedades benéficas, si usted da dinero a los pobres. Eso es bueno, lo hace el mundo, pero eso no lo salva a usted. Lo que lo salva, el único medio es, dice la Biblia, fe. La fe en Jesucristo. La fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La fe es el único medio por el cual usted puede ser salvo. Se aferra a Jesucristo. La fe no nos pertenece, es un don de Dios, es regalo de Dios, es traído del cielo, el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y llevándonos al arrepentimiento. De repente hay un cambio, una transformación, un cambio de mente, un cambio de camino. Si usted iba para allá, ahora va para acá. Su corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Su espíritu o su mente pecadora se transforma en un espíritu viviente. De modo que nosotros ahora tenemos la posibilidad no solamente de ser justificados porque somos justos, y Dios nos trata como justos y nos da los beneficios de justos, sino que nos redime. Esto es, Jesucristo compró la deuda que nos esclavizaba y nos hizo libres y nos dio vida eterna. Pero no solamente nos redime, sino también nos santifica, nos hace posicionalmente santos para acercarnos a la presencia misma del Señor, para encontrar oportuno socorro cada vez que necesitamos de su misericordia. Y no solamente nos santifica en ese momento, sino constantemente a través del Espíritu de Dios viviendo en nosotros, nos santifica y nos hace cada vez más parecidos a ese varón perfecto, Jesucristo. Para finalizar de ese momento con la glorificación, que es el último paso en el cual nosotros, cuando veamos cómo fuimos conocidos allí en los cielos, podremos contemplarle tal cual es y podremos estar glorificados. Gracias a lo que el Evangelio trajo en nuestras vidas. Ahora, en este momento, quiero pasar al punto en el que no solamente conocer el Evangelio es importante para usted y para mí, sino el segundo punto es ser la intrepidez, ser intrépidos, no avergonzarse del Evangelio. No solamente con conocer el Evangelio nosotros vamos a ser salvos, sino también no avergonzarnos por el Evangelio. El paquete es completo, hermanos y hermanas. Acá Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él está entrando a Roma. ¿Por qué se puede avergonzar Pablo entrando a Roma? Usted póngase en contexto, estamos hablando de un imperio que era el imperio más poderoso de esos tiempos, el imperio romano. La capital era Roma. En Roma había poder, en Roma había riqueza, en Roma era popular, era famosa. Roma tenía todas las distracciones que usted podía tener, de modo que cualquiera antes de morir quería visitar Roma. Roma tenía todo. Pero el apóstol Pablo quiere presentar el Evangelio, no se avergüenza del Evangelio que va a presentar. A ver, Pablo, dicen los romanos, estoy solamente imaginando, ¿quién sos vos? Yo soy judío. Ah, bien, sos de un pueblo al cual nosotros lo tenemos por súbdito. Sí, bien. ¿Y qué más? Soy esclavo de Cristo. ¿Qué sos? Esclavo. ¿Sos esclavo y me venís a hablar a mí? Bien, otro punto, esclavo. Ahora, ¿de quién sos esclavo? De Cristo. ¿Quién es Cristo? Un judío, otra vez, un judío al cual tenemos como súbditos. Sí, ¿y dónde está Él? ¿Dónde le podemos ver? No, fue crucificado por ustedes. Ah, con la muerte más horrenda de la cual nosotros no somos parte, pero ustedes me hablan de que hay un Cristo crucificado que ha muerto y yo le tengo que prestar atención. ¿Dónde está el poder? Comparado con Roma, ¿en serio me venís a presentar esto? Pero Pablo, esto es humanamente hablando, pero Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo se va a parar enfrente de los romanos y dicen, el evangelio que yo traigo no me avergüenza porque realmente tiene poder, porque realmente es la fuerza transformadora que cambia las mentes y los corazones. Pablo conocía a los romanos. Roma estaba llena, pero estaba vacía espiritualmente. Ellos tenían vida, tenían rostros llenos de vida, pero por dentro se estaban muriendo. Tenían lepra interna. Pablo sabía que ellos estaban necesitados de Dios, de este evangelio.
usted va a escuchar un tal famoso de esos tiempos, Séneca, filósofo, político, orador, escritor. Él dice que Roma era un pozo negro de iniquidad. Él mismo practicaba esa iniquidad. Él mismo decía que Roma era un pozo negro de iniquidad. Juvenal dice, es un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluyen. Personas que no tenían nada que ver con el Evangelio reconocían la inmoralidad de Roma. Y si usted encuentra los escritos de los filósofos de muchos de ese tiempo, va a encontrar que ellos decían, siempre escribían por la salvación. Estaban interesados en la salvación porque ellos no sabían de dónde agarrarse. Tenían todo, pero no tenían paz, no tenían descanso. Su alma estaba intranquila. Por eso Pablo dice, yo tengo un evangelio que presentarles y este evangelio es poder de Dios. Porque primeramente me ha salvado a mí. Yo pecador, dice Pablo, tuve una experiencia con el Cristo de la gloria y me transformó. Lo que yo te estoy hablando realmente lo he experimentado, el evangelio de poder. Y el tercer punto, ya para ir culminando, no solamente conocimiento por el Evangelio es lo que necesitamos como iglesia, no solamente no avergonzarnos del Evangelio, sino ser intrépidos, con valor, sino también necesitamos ser apasionados por el Evangelio. Una pasión basada en la experiencia personal. Este mes de la Biblia nos acerca o nos tiene que acercar, por lo menos dar un puntapié para acercarnos más a la Escritura, para proponernos a leer un libro que quizás tenemos hace rato para leer y lo estamos pateando. Lea alguna carta de Pablo, algún evangelio, propóngase en la familia, algún libro del Antiguo Testamento, que sea una meta, aproveche este tiempo. Ya sabemos que la palabra hay que leerla siempre, pero estos sucesos nos dan un puntapié para acercarnos más a las Escrituras. Pero sepa, hermano y hermana, que la parte intelectual es buenísima porque nos ayuda a tener versículos, conocer. Pero cuando yo hablo de conocer también me refiero a un conocimiento más profundo que el conocer intelectualmente. El conocer experimental de un encuentro con nuestro Cristo. Ese encuentro que transformó la vida de Juan Wesley y lo utilizó para grandes obras que el Señor quería hacer. Este encuentro que tuvo Pablo y lo utilizó para grandes obras. Yo les propongo a ustedes también, hermanos y hermanas, que experimenten, que busquen conocer a nuestro Señor Jesucristo de una forma diferente. El evangelio predicado entre los cristianos quizás es lo más impopular, pero es lo necesario en estos tiempos donde se ha infiltrado, como les decía, mensajes que lejos de ser evangelio son mensajes, como diría Pablo, un evangelio diferente, un evangelio que te saca de la cruz y te lleva a un camino de perecimiento. Para terminar con este punto tercero de apasionados por el evangelio, quiero contar solamente una ilustración. Ellos son dos amigos que regularmente van a la iglesia, Mario y Martín. Si hay algún Mario Martín aquí, no se sienta señalado, no son de esta congregación, pero Mario y Martín son futboleros de alma, nacieron siendo futboleros, en vez de mamadera con una pelota bajo los brazos. Ellos a la vez son amigos y rivales de equipo, es como un Boca River, bueno, algo así. Y ellos tratan continuamente de estudiar las estadísticas y de defender y de persuadir y convencer al otro, al opositor, que el equipo que él sigue es mucho mejor que el otro defiende. Y así se estudia formación de equipos, jugadores, a dónde los vendieron, de dónde vienen, cuántos trofeos tengo, cuántos campeonatos gané, etc. Ellos tienen un conocimiento tremendo de lo que es su equipo. Ahora bien, otra cosa que tienen ellos es que cuando hablan sus ojitos brillan. ¿Vio? Empiezan a hablar. Yo me hago cargo muchas veces cuando
Boca le ha ganado al equipo rival, no lo voy a nombrar para que no se sientan ofendidos. Yo al otro día en el trabajo iba contento, iba con ganas de recordarle a mis compañeros opositores que habían perdido. Siempre en los buenos términos, ¿no? El folclore respetando. Pero mis ojos estaban como brillantes, mirá. Ellos cuando hablaban de su propio equipo tenían pasión por la camiseta, ¿vio qué se dice? Bueno, ellos tenían pasión. El otro día entrevistaban a un hincha y se puso a llorar y se fue, cortó la nota. Mario Martín no solamente conocían de lo que hablaban, tenían seguridad, pero a la vez tenían pasión, de modo que siempre estaban contentos cuando tenían que hablar de esto. Llévelo al fútbol, llévelo a la política, llévelo a cualquier cosa que usted quiera considerar. Ahora, el líder de jóvenes dijo, bueno muchachos, hoy vamos a folletear en la plaza del barrio. Y se fueron nomás, todos a folletear. Mario Martín también. El primer caso fue entregar el folleto a una persona que le dice, evangelio que cambia. ¿Qué cambia? ¿Por qué necesito cambiar yo? Le pregunta este hombre a Mario y a Martín. Y ellos le dicen, y tenés que cambiar porque hay que cambiar, porque siempre es bueno cambiar. Y Dios te cambia. Vení a la iglesia. El hombre naturalmente se fue inconforme con la respuesta, agarró el folleto, lo estrujó y lo tiró en el piso. El segundo folleto fue entregado a un grupo de muchachos que estaban tomando una cerveza, estaban disfrutando y escuchando música con parlantes, y ellos se acercaron. Los chicos le recibieron de muy buena manera, pero cuando empezaron a leer se empezaron a reír. ¿Qué es esto? Y nosotros estamos con los jóvenes, somos de la iglesia. Muchachos, son tan jóvenes, perdiendo el tiempo, encerrados en esas 4 paredes. Miren cómo está el día, miren cómo está. Disfruten de la vida, ya va a haber tiempo para eso. ¿Eso es verdad? Y sí, a ver, demostrame que eso es verdad. Dios existe. ¿Cómo me demuestras que Dios existe? A ver. Existe porque Él hizo las plantas, las flores, el cielo. Ah, sí, dale. Bueno, ellos empezaron a burlarse de ellos dos y ellos se encontraron en aprietos y decidieron retirarse cometiendo el error de diciéndole Dios te bendiga. Chao. Empezaron a burlarse más. Ellos cada vez se sentían más enterrados y hundidos. Vieron a una mujer que iba cabizbaja, iba triste, con su bolso, con unos papeles, y se acercan y le dicen, ellos pensaban, esta está triste, le doy el folleto, chao, ya está. La cuestión es que esta mujer estaba pasando sus últimos días por un cáncer terminal y recibe el folleto y le dice, ¿a vos te parece que yo me estoy muriendo y vos me decís que Jesús vino para dar vida? Me quedan días. ¿A vos te parece? Y ellos, lejos de poder darle una respuesta que la levante, que la anime primeramente y que la haga salva, ellos empezaron a estremecerse y lloraban por dentro por no tener la respuesta que sí está en la Biblia y que sí Dios nos da a través de un trato personal. Esta mujer salió llorando y se fue como había pasado delante de ellos. Ellos llegaron a su congregación y el pastor de jóvenes empezó a hacer un informe de cada uno, se acercó a ellos dos y les preguntó cómo le fue. No fue mal. Le contaron todo y no sé en qué fallamos. Y él les dice, yo puedo darles mi apreciación. Yo los observé durante todo este tiempo y he visto cómo ustedes estudian para ganar un debate. Estudian para ganar un debate, se informan, leen revistas viejas, ven la televisión, ven las redes sociales, siempre para tener un dato para ganarle a su rival. Tienen mucho conocimiento. Y a la vez cuando ustedes hablan, sus ojitos brillan, porque ustedes realmente quieren y creen en lo que están hablando. Ahora, si ustedes ponen ese mismo énfasis en conocer a Jesús,
si ustedes ponen ese mismo énfasis en experimentar un encuentro con Él, esa pasión va a venir. Y esa pasión va a ser lo que haga que ustedes sean utilizados por el Señor. Cuando abran su boca, Él hablará por ustedes y las vidas serán transformadas. Esta es una ilustración que nos lleva a nosotros, hermanos y hermanas, para cerrar este mensaje. Como John Wesley, él quería agradar a Dios, pero no había experimentado un encuentro con el Salvador. Es mi anhelo, de manera respetuosa, humilde, que cada uno de los que estamos aquí pueda experimentar un encuentro con el Salvador. Mire un caso, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivió con el Señor Jesús, pero no fue hasta ese día, hasta ese de repente, que sus vidas cambiaron para siempre. Y salieron con denuedo a predicar la palabra. Estaban delante del imperio más poderoso, militarmente hablando, que eran los romanos. Estaban delante del imperio religioso más poderoso, que eran los fariseos. Eran amenazados, eran encarcelados, muchos eran muertos, eran asesinados, eran burlados. Y en medio de ese clima controversial y tan peligroso para ellos, ellos oran y le dicen: Dios, escucha sus amenazas. No nos vamos a amedrentar, danos denuedo. ¿Para qué? ¿Para huir? No, para predicar tu palabra. Y mientras predicamos tu palabra van a suceder milagros, prodigios, proezas en tu nombre. Ese es el evangelio que nosotros portamos, hermana y hermano, iglesia del Señor. Ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían satélites, ellos no tenían imprenta, ellos no tenían nadie que les pueda hacer promoción, no tenían marketing. De hecho, no eran populares, la mayoría eran galileos y no tenían plata, pero tenían el poder de Dios en sus vidas. Este evangelio transforma las vidas, este evangelio es real. Creemos en el evangelio que transforma. Es la respuesta que tenemos que cada uno de nosotros dar y autoexaminar esa respuesta, si está acorde a lo que ellos vivían. Y el día que experimentemos este encuentro, hermano y hermana, nosotros vamos a trastornar Berisso, el barrio, la familia. Cuando digo trastornar, no se asusten, es por definición cambiar la normalidad de lo que estamos viendo. Yo quiero cambiar la normalidad de mi barrio, que veo gente que se droga. Quiero cambiar la normalidad de mi barrio, que veo gente que está en conflicto con sus familias. Quiero cambiarla. Quiero que Dios me utilice. Quiero que Dios primeramente experimente conmigo, me transforme completamente para poder yo también hablar del evangelio a otros que lo necesitan. Hermano y hermana, yo le pido que cierren sus ojos y empecemos a examinarnos y autoexaminarnos sobre estos puntos que hemos leído del evangelio que cambia, que transforma vidas. Padre del cielo, he compartido este mensaje seguramente con un montón de imperfecciones, seguramente, pero yo descanso en que tu Espíritu Santo va a hacer lo que se propuso hacer en cada corazón a pesar de las fallas y los equívocos. Nos dejaste un mensaje poderoso, el evangelio, la buena noticia de Dios reconciliando a los pecadores a través de Jesucristo por medio de la fe en la cual nosotros podemos hoy aferrarnos, Señor, el evangelio que transforma vidas. Esta sociedad que se cree tan llena pero está tan vacía, que busca en lo material, en los viajes, en las riquezas, en los inmuebles que pueda llegar a comprar, en la vestimenta, en las salidas, en lo social, en las amistades, en las relaciones. Busca paz, busca llenar sus corazones, pero cuando reposan su cabeza en la almohada son las personas tan miserables, las mismas que se levantaron ese día. Tenemos en nuestras manos un poder que cambia, que trastorna las realidades, que va contra la corriente de este mundo. Señor, queremos conocerte a ti, queremos conocer este evangelio transformador de propia mano, de primera mano. Queremos ser llevados a un encuentro que, como dijese Pablo, yo no sabía que vos
realmente eras el Mesías. Señor, muchos de los que estamos en este lugar venimos a la congregación porque nos sentimos bien o porque nos llevamos algunos principios que nos levantan y nos dan ánimo. Pero Señor, cuando va la semana pasando y transcurriendo, nuestro cartucho espiritual se va bajando porque no tenemos costumbre de pasar tiempo con vos. Que este sea un tiempo de despertar, de compromiso a tomar las riendas de mi vida espiritual y conocerte a ti de una forma diferente. Señor, en este mes donde recordamos el mes de la Biblia, a esos grandes varones y mujeres de Dios que fueron utilizados para que hoy tengamos esta palabra en diferentes versiones, en diferentes medios. Señor, acerca nuestro corazón a ti. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado. Padre, dejamos todo en tus manos, sabiendo que vos seguirás hablando a nuestros corazones. Apasionados por este evangelio, apasionanos, Señor, porque lo que predicamos, lo que tenemos es real, cambia, realmente cambia las vidas. Queremos ver a nuestras familias cambiadas. Esos conflictos que estamos viendo de primera mano, Señor, queremos que ya no existan. Pero vemos que una vez más, Señor, necesitamos de ti, de ese evangelio que va a cambiar sus vidas. Señor, llévanos a una experiencia vivencial para poder apasionarnos y salir como esa iglesia primitiva, sin muchos recursos humanos y materiales, sin ser muy vistosos, pero llenos de denuedo y de poder, de ese tesoro incalculable que es el mensaje del evangelio. Señor, gracias una vez más, en el nombre de Jesús.